pesar de, como sabéis, mi inseguridad patológica, ¿quién es el Dios al que adoramos? Este es el pretencioso título que le he puesto a la exposición de esta mañana. Y seguro que hay algunos de vosotros que está preguntándose, ¿pero es que acaso a estas alturas viene hasta explicarnos quién es el Dios al que adoramos? ¿Es que no lo tenemos lo suficientemente claro, no? No, este título no es ningún reproche, sino es más bien una invitación a reflexionar juntos acerca de quién es verdaderamente el Dios al que adoramos, cómo ama y qué espera de nosotros, ¿no? Porque vivimos en un mundo lleno de ideas contradictorias acerca de Dios, ¿verdad? Para algunos, Él es la proyección de una búsqueda de sentido de la propia existencia. Para otros es más bien una fuerza maligna que ve imperturbable cómo sufrimos, luchamos y morimos. Para otros simplemente es un ser que ha creado el orden que vemos, pero el cual es imposible conocer. En el otro lado del espectro, algunos imaginan a Dios como un sinónimo del amor humano, una especie de amigo comprensivo que nos ayuda en nuestra búsqueda de felicidad. A los creyentes seguro que nos viene a la mente conceptos como creador, santo, soberano, padre. Pero fijaos, pocas veces, por no decir nunca, oirás a nadie describir a Dios como un amante traicionado. Parecería hasta blasfemo para algunos si no viniera en la Biblia, ¿verdad? Pero esta es la chocante imagen de Dios que nos encontramos en el libro de Oseas, la imagen de un esposo amante y su mujer infiel. Es un retrato único, carente de paralelos en la Biblia, que ilustra el amor apasionado que Dios siente hacia su pueblo infiel. Y es que el amor de Dios no es un concepto abstracto. Dios participa intensamente en este mundo. Y Oseas nos enseña cómo el compromiso redentor de Dios para con Israel va mucho más allá de un simple tratado formalizado en un pacto. Es también una unión apasionada, de amor tierno. Pero claro, amar siempre supone un riesgo, ¿verdad? Aunque se puede ordenar y prometer el amor, nunca se puede imponer. Amar a alguien plantea la posibilidad de sufrir un rechazo y padecer el dolor duradero de una relación que fue dichosa, pero que ahora está rota. El mensaje de Dios en el libro de Oseas nos dice que incluso Dios se permite entrar en una relación, atención, en la que se vuelve vulnerable. Pero cuidado, porque Dios no es un amante impotente, que está conmocionado por el rechazo de su amante. Dios responde a la infidelidad con advertencias muy, muy serias, con un juicio que resulta aterrador, pero a la vez, al mismo tiempo, con un amor sorprendente y decidido. Voy a explicar un poquito, antes de entrar en faena, el contexto del libro de Oseas, aunque seguro que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, ¿vale? El contexto del profeta Oseas se sitúa a finales del siglo VIII a.C., es decir, es un libro muy antiguo. En el reinado del norte, sabéis que Israel en aquel entonces estaba dividido, Judá al sur, Israel al norte. En el reinado del norte, Israel, durante el reinado del rey Jeroboam II y un poquito después de este.
Y fijaos, a pesar de la prosperidad aparente, un momento de prosperidad de la nación, el sincretismo religioso con la adoración pagana a Baal, la adoración cananea al dios Baal, significaba que Israel se había prostituido con la adoración de otros dioses. Y había llegado a tal punto, fijaros, que algunos israelitas pensaban que Yahvé, el Dios de Israel, y Baal eran sinónimos del mismo Dios. La adoración a Baal, ya lo sabéis, conllevaba la participación en festivales de la fertilidad paganos. E incluso muchos de ellos se llevaban a cabo en los templos que habían sido dedicados al Señor, como el templo de Betel o el de Dan. Esta crisis religiosa se solaparía con una crisis política, la temible amenaza del militarista y violento imperio asirio, que terminaría por destruir completamente el reino del norte, incluyendo la destrucción de su capital, Samaria, en el año 722 a.C., y lo que es peor aún, llevando a la mayor parte de la población cautiva a diferentes lugares, a remotos lugares del imperio, donde terminarían perdiendo su identidad. Y la poco envidiable misión de Oseas fue muy parecida a la de cualquier otro profeta, ¿verdad? Llamar al pueblo de Dios a que volviese a la fidelidad del pacto con el Señor y también a advertirle del juicio inminente si no prestaban atención a este mensaje. Las preguntas que formula el mensaje profético de Oseas pues son antiguas, pero yo creo que son tan acuciantes para nosotros hoy como lo fue para aquel entonces para los antiguos israelitas. ¿Quién es el Dios al que adoramos? ¿Cómo ama a Dios? ¿Cómo es compatible el amor de Dios con su juicio? ¿Acaso hay límites para el amor de Dios? Y sobre todo, ¿qué significa amar fielmente a Dios en nuestros tiempos? Con esta larga introducción vamos a sumergirnos en el libro de Oseas, a ver qué Dios nos muestra, ¿verdad? Mirad, no sé si alguna vez alguien con autoridad sobre vosotros, puede ser tu jefe, tu padre o sea, tu esposa, no sé, alguien con autoridad sobre vosotros os ha pedido que hagáis algo que parece una auténtica estupidez, algo que no tiene ningún sentido. Pero finalmente seguiste sus instrucciones con la confianza de que esa persona supiera lo que estaba haciendo. Bueno, pues eso mismo es lo que encontramos en el libro de Oseas. Es un libro misterioso que comienza abruptamente con una misión inconcebible que Dios le va a pedir a su profeta Oseas. Vamos a leer. Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Casi podemos imaginarnos la reacción de Oseas, ¿no? La complejidad de sus emociones tras esta petición. Aunque el texto guarda silencio, se nos dice simplemente que Oseas hizo lo que el Señor le pidió. Se casó con Gomer, una mujer con un pasado de promiscuidad, probablemente ejerciendo la prostitución. La imagen clave que tenemos que tener en mente es que a Oseas se le manda a participar en una extraordinaria actuación simbólica, ¿verdad? Con la cual debe exponer o entregar el mensaje de Dios a Israel de una manera que capte su atención. Los nombres de los hijos de este inverosímil matrimonio también deben reflejar las consecuencias de la infidelidad de la madre.
En lugar, fijaos, de representar la habitual celebración alegre por el nacimiento de una nueva vida, en este caso, cada nacimiento acrecienta trágicamente la sensación de condena. Vamos a leer. Versículos 4 y 5. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Para los que no lo sepáis, Jezreel es un nombre aciago en la historia de Israel, asociado siempre a la muerte, a la violencia, al derramamiento de sangre. Fue allí, en el valle de Jezreel, donde el rey Jehú había derramado tanta sangre tras su levantamiento militar con el fin de consolidar su poder político. Y ahora Dios anuncia que dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por aquella sangre que derramó en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. El rey que gobernaba en aquel entonces era Jeroboam II. Y fijaos, su hijo Zacarías fue el último rey de la casa de Jehú, que fue asesinado apenas 6 meses tras subir al poder. Y ya sabéis, unos años más tarde, el arco de Israel fue quebrado, totalmente debido a la conquista del imperio asirio. Pero volviendo a nuestra historia, Gomer le dio a Oseas 2 hijos más, que enfatizan la ruptura de la relación entre Dios y su pueblo. Y es interesante porque, a diferencia del primer hijo, Jezreel, estos otros 2 hijos ya no se le atribuyen a Oseas. ¿De acuerdo? Oseas ya no era el padre. Aquí posiblemente encontremos el primer paralelismo entre la deslealtad de Gomer con Oseas y la de Israel con el Señor. Leemos. Versículos 6 al 9. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pocos nombres podrían ser más terribles que los de la hija, Lo-ruhama, que significa no amada, no compadecida, sin compasión. Este nombre anuncia simbólicamente el veredicto devastador de que Dios no va a tener compasión de su pueblo. Es irónico, ya de que después de que Israel buscara el amor en tantas direcciones, ahora son ellos los que se han vuelto no amados. Finalmente, el nombre del tercer hijo, Lo-ammi, significa no sois mi pueblo. Y este nombre representa el clímax lógico y espantoso, podríamos decir, de la introducción de este libro de Oseas. Es un contraste impactante, no sé si captáis la fuerza, pero es un contraste impactante con el anuncio original que se hizo del pacto de Dios con su pueblo en Levítico, donde Dios proclamó, ¿verdad?: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y ahora se dice justamente lo contrario: vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos por un momento en un matrimonio. Un matrimonio en el que el marido ha descubierto que su esposa le ha sido infiel durante mucho tiempo, que ha tenido aventuras durante mucho tiempo. Y claro, se siente totalmente traicionado, ¿verdad? Su mujer, a través de sus actos, podríamos decir que se ha burlado de la lealtad que él le ha mostrado a ella. Y yo os pregunto, ¿cuál será el resultado de este matrimonio? En nuestro tiempo la respuesta común es fácil, suele ser el divorcio, ¿verdad?
El amor ha muerto, la confianza se ha perdido, el dolor consume al cónyuge engañado. Lo único que se puede hacer para resolver una situación así es que cada uno siga su vida por separado, ¿no? Aquí es donde, fijaos, aquí es donde viene el giro sorprendente que da el libro de Oseas. Porque fijaos cómo termina este mismo capítulo. Versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, Ammi, y a vuestras hermanas, Ruama. Fijaos, de una manera dramática, el veredicto de condenación va seguido de un oráculo de increíble bendición. Después de todo, Israel no solo va a tener un futuro, sino que será aquel que Dios prometió a Abraham. Es decir, que a pesar de las reiteradas traiciones del pueblo, Dios está dispuesto a mantener la promesa del pacto que hizo con ellos. Ahora el nombre de ellos ha pasado a ser, en lugar de ser Lo-Ammi, que es no sois mi pueblo, en el futuro se volverá a decir hijos del Dios vivo. Hay algo extraño y casi contradictorio en este capítulo y en realidad a lo largo de todo el libro, ¿verdad? Por un lado, un juicio devastador y por otro, palabras de esperanza escatológica. Y así continúan estos mensajes entrelazados, entrecruzados a lo largo del libro. De hecho, fijaos, las palabras de Dios vuelven a ser durísimas en el capítulo 2 y parecen totalmente incompatibles con un amor verdadero. Fijaos, vamos a leer el versículo 2 y 3 del capítulo 2. Dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Es como si Dios fuese una especie de amante rechazado y violento, que usa su fuerza para amenazar a una esposa que ya no quiere saber nada de él. Pero fijaos, esta forma de pensar no hace justicia a la naturaleza del pacto, de la relación de pacto en el que están comprometidos Yahvé e Israel. Y sobre todo, no tiene en cuenta el método por el cual Dios está transmitiendo su mensaje, que es a través de una actuación simbólica. El matrimonio de Oseas lo que le va a recordar a Israel es que están o estaban en un pacto de amor y que su pareja se siente profundamente dolida por la infidelidad del pacto. Ver a Dios como un amante traicionado es una idea chocante. Pero es precisamente esa la misión de Oseas, del profeta, ¿verdad? Utilizar un lenguaje intencionalmente duro y casi violento, podríamos decir, que golpee el corazón de Israel y le haga volver a su Dios y evite así su propia destrucción. Lo que está haciendo Dios es tomar medidas extremas para ganarse de nuevo el amor de Israel una vez más. No por la fuerza, sino convenciéndoles de que se arrepientan y que regresen a su primer amor. Por eso, a continuación, el capítulo 2 describe una cosa que es graciosa, una especie de competición de amantes entre Yahvé y Baal. Fijaos cómo se expresa Dios otra vez en el versículo 6 y 7. Me parece que... A ver... Bueno, me lo he saltado. Este versículo... Sí. Bueno, lo leo. Por tanto, he aquí, rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto
y no hallará sus caminos, se refiere a Israel. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es sorprendente la forma de hablar de Dios, ¿verdad? La humildad de Dios sorprende mucho en este texto. Está casi dispuesto a ser un segundo plato con tal de que su pueblo regrese a Él. Y regrese, aunque solo sea porque le iba mejor. Todo con tal de convencerla de que abandone a Baal y se reconcilie con él. Y para terminar de ilustrar que Dios está dispuesto a hacer casi cualquier cosa para atraer de nuevo a Israel hacia sí, va a pedir ahora a su profeta, a Oseas, que haga algo mucho más humillante, si cabe, que la primera petición de casarse con una prostituta. Vamos a leerlo, pero que ahora sí. Dice el capítulo 3, versículo 1 y 2. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Mirad, es un texto que es difícil de entender, pero según los expertos en hebreo, el verbo no da lugar a ningún malentendido. Se trata de la misma mujer, de Gomer, porque lleva a la implícita la idea de que el amor ya existía, una mujer amada de su compañero. Es decir, Oseas seguía amándola, algo que parece increíble a tenor de lo ocurrido. Probablemente esto es lo que le hizo darse cuenta a Oseas de que el amor de Dios debía ser algo parecido de lo que él sentía hacia Gomer, ¿verdad? Vuelve a ganártela, ámala de nuevo. Esto es lo que le pide el Señor. Me dijo otra vez el Señor, enfatiza que Oseas no puede disimular la desagradable realidad. Se volverán a abrir las antiguas heridas. ¿Quién le garantiza a él que lo que ya ocurrió no vuelva a repetirse? Y por si fuera poco, el Señor les recuerda que el adulterio actual de Gomer aún prosigue. Es decir, no fue un error aislado, ¿verdad?, sino un abandono que todavía continúa y que, por tanto, echa más sal en la herida, si cabe. Lo que el Señor le está pidiendo era un amor heroico, ¿no? Un amor heroico. Claro, de eso se trataba, de reflejar que Dios sigue amando a su pueblo a pesar de la infidelidad de éste. Y terminamos con el relato de Oseas. Versículo 3. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 200 litros de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. La compré entonces para mí. El entonces indica que la reticencia es elocuente, ¿verdad? Con la palabra compré ya podemos hacernos una idea de hasta qué punto había caído ella, hasta qué punto había sido esclavizada y hasta dónde llega la petición de Dios a Oseas de amarla y recuperarla. Tiene que pagar un precio por ella. Y parece que como no tiene suficiente en metálico, ¿verdad?, 15 siclos de plata, pues parte lo tiene que aportar en especie. Y el capítulo 2, capítulo anterior, concluye con uno de los mayores pasajes del amor de las Escrituras hebreas. En lugar de divorcio y desolación, Dios promete a su esposa lo siguiente. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra.
La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama. Y diré a Loammi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Se trata de una visión sobrecogedora, ¿verdad? El propio mundo se verá involucrado en esta relación de amor entre Dios y su pueblo. Una visión que concluye con un matrimonio que durará para siempre. Eso es lo que dice este texto. Ahora, en lugar de que el pueblo vaya tras sus amantes, conocerán al Señor. Y conocer, ya lo sabéis, en la Biblia tiene también un sentido moral. Conocer a Dios supone actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Una vez más se nos recuerda que el amor bíblico es holístico, lo abarca todo, ¿verdad? La mente, el corazón, la vida entera, dentro de un matrimonio completamente restaurado. Ahora experimentarán una relación matrimonial caracterizada por la rectitud, la justicia, la bondad, la misericordia y la fidelidad. Obviamente, el resultado será una relación floreciente de amor, donde antes no la había, un sentido de pertenencia mutua, donde antes solo había distanciamiento. Y así, este capítulo, chimpón, termina con un intercambio de votos matrimoniales, donde Dios proclama gozosamente, vosotros sois mi pueblo. Y el pueblo responde con alegría, y tú eres nuestro Dios. Aplicaciones. Empezamos la exposición con una serie de preguntas, ¿verdad?, sobre Dios. Yo creo que ha llegado el momento de intentar responderlas a la luz de lo que hemos leído en el libro de Oseas. Primera pregunta. ¿Quién es el Dios al que adoramos? Oseas nos demuestra que Dios primariamente es un amante. Un amante. Es un marido fiel, cuya compasión salva al matrimonio de un mal final. Su amor, confirmado por el pacto que ha hecho con su pueblo, le impulsa una y otra vez a cautivar de nuevo el corazón de su pueblo. No sé si os dais cuenta, pero el amor de Dios es la mejor noticia del mundo. La mejor noticia del mundo, porque significa que se relaciona con los seres humanos pecadores, anteponiendo su amor al juicio. En otras palabras, no nos trata como merecemos. Una y otra vez toma la iniciativa de restaurar y redimir contra viento y marea, ¿verdad? Y para ello tiene que pagar un altísimo precio. Si ejecutase la justicia estricta sobre Israel, ejemplificado por Gomer en este libro, no habría futuro. Nadie podría permanecer en su presencia, como dice Pablo en Romanos, nadie. El amor de Dios posibilita el perdón, la reconciliación, que tengamos esperanza. El amor es lo que fluye del carácter esencial de Dios, que encarna el amor en todos sus actos. Segundo, ¿y cómo ama a Dios? Bueno, la extraordinaria campaña de Dios para reconquistar a su pueblo infiel, nos dice que Dios ama apasionadamente. Que Dios ama apasionadamente. Sin embargo, su amor es distinto a cualquier amor humano. Adopta la forma de un compromiso inquebrantable,
¿verdad? Por pacto con su esposa infiel. Un compromiso. En el capítulo 11 de Oseas, la imagen pasa del esposo al padre, utilizando unas imágenes muy conmovedoras. Vamos a leerlo. Fijaos, Oseas 11, del 1 al 9, iré saltando, ¿vale? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte yo, Efraín? Versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. El amor de Dios es conmovedor. Un amor así de obstinado significa que la traición no induce a Dios a alejarse de Israel, ni tampoco a anular la promesa del pacto que le ha hecho. Dios ama de forma realista, enfrentándose a las idolatrías autodestructivas del corazón humano. Ama con ternura, negándose a utilizar su poder superior para imponer un amor recíproco. Y por último, el amor de Dios que encontramos en Oseas, por medio de Oseas, podríamos decir, es un amor de carne y hueso, un amor encarnado. El amor lleva a Dios a relacionarse con el mundo. Y en este sentido, Oseas presagia algo, ¿verdad? Presagia un acto divino posterior, sublime. El amor encarnado por los seres humanos rebeldes, la encarnación de su propio Hijo. ¿Cuál es el motivo? El motivo sigue siendo el amor, transmitido en esta ocasión no por medio de la actuación simbólica de un profeta, sino por medio de la presencia encarnada de Dios en este mundo, ¿verdad? Nuestro amado Señor Jesucristo. Por tanto, resulta más que destacable que Oseas reaparezca de nuevo en el Nuevo Testamento en el contexto del amor por gracia de Dios. En Romanos 9, no lo vamos a buscar, pero Pablo cuenta cómo las promesas de bendición que Dios hizo a Israel se han aplicado gracias a Jesús, gracias a Cristo, a los gentiles paganos. Y dice, ellos eran lo ammi, dice textualmente, ellos no eran mi pueblo, lo ammi, pero ahora, debido a la paciencia de Dios, por medio de la cual se ha mantenido viva la promesa de bendición, los gentiles, es decir, vosotros y yo, nos hemos convertido en hijos del Dios vivo y en su pueblo. A medida que reflexionamos, ¿verdad?, sobre la inquebrantable determinación de Dios de amar y bendecir a Israel, y a través de Israel amar y bendecir a los gentiles, ¿verdad?, al resto de la humanidad, podríamos decir, ¿cuál debe ser la respuesta correcta en nuestros corazones? ¿No brota un deseo dentro de nosotros de alabarle? ¿No brota dentro de nosotros un deseo de vivir vidas conformadas por el deseo de honrarle y complacerle a aquel Dios que nos ama de una forma, con una gracia tan inconmensurable?
Tercero, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo encajar el amor de Dios con su juicio? El amor de Dios hacia Israel no es un tipo de gracia barata, donde hay perdón sin la necesidad de arrepentimiento y una transformación de la conducta. Israel debe corresponder a Dios con un amor y una obediencia entregados. No vamos a obviarlo. Se les advierte de que les espera un juicio aterrador a menos que se aparten de sus falsos amantes. Y no debemos olvidar que ciertamente este juicio llegó en el año 722, como he dicho, con la invasión de los asirios. Por consiguiente, Oseas es un libro inspirador, qué duda cabe, ¿no? Pero también nos invita a la reflexión. Un oráculo tras otro oráculo, tras otro oráculo, declara la gravedad del pecado, las consecuencias que tiene el pecado, apartarse del Dios vivo. La gravedad que tuvo tanto entonces como tiene ahora. Si bien en última instancia sabemos que nada obstaculizará el amor de Dios, atención, Él no está dispuesto a tolerar el pecado. No está dispuesto a tolerar el pecado. Y en este sentido, el amor de Dios tiene sus límites. Dios es amante, pero también es juez. Donde campen el orgullo, la injusticia, la autonomía humana arrogante que no quiere saber nada de Dios, no habrá paz, no habrá perdón ni reconciliación. Y ojo, si Dios no juzgase el pecado humano que tanto daño ha provocado y provoca hoy en día, lo siento, sería un fracaso de su amor y no digamos ya de su justicia. Gracias al libro de Oseas, sabemos que el juicio no es el deseo del corazón de Dios. Está dispuesto a hacer cosas extraordinarias para que el juicio sea innecesario. El matrimonio de Oseas no es más que un presagio del amor redentor de Dios derramado en la encarnación, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Pero cuando las personas rechazan un amor tan valioso como el que Dios ofrece en su Hijo, en realidad lo que eligen es su propia autodestrucción. Eligen juicio en lugar de bendición. ¿Entendéis? Este resultado trágico entristece el corazón de Dios, claro que sí. Por lo tanto, al hablar del amor, nunca debemos contraponerlo a su juicio. Porque hacer esto es presentar a un Dios prácticamente esquizofrénico, donde su lado amoroso tiende a vencer a su lado oscuro. La Biblia nunca presenta tal dicotomía y nosotros tampoco debemos hacerlo. Cuarto y último. ¿Cómo amar a Dios en un mundo de amores que compiten entre sí? Mirad, Oseas nos plantea dos desafíos para nosotros en nuestros días. Primero, este libro nos recuerda que la fe en Dios es principalmente un asunto del corazón, El discipulado cristiano no trata de si amamos o no amamos, ¿verdad? Sino más bien de qué es lo que amamos. En este sentido, el fracaso de Israel nace de un deseo mal encaminado. Sus corazones estaban inquietos. Deseaban lo que ofrecían los Baales. ¿Qué ofrecían los Baales? Lo sabéis. Fertilidad, riqueza, poder, autonomía, etc. Y fueron en busca de esos otros amantes que la Biblia llama ídolos.
confiaron en la falsa promesa de que con esos Baales alcanzarían la felicidad, alcanzarían una vida mejor. Israel amaba cosas equivocadas, pero nosotros no somos tan distintos hoy en día, ¿verdad? Uno de nuestros mayores retos es que vivimos dentro de una cultura extremadamente consumista. El consumismo moderno es una fábrica de ídolos pensada para manipular nuestros deseos, para moldear nuestras vidas, para moldear nuestras prioridades y nuestros hábitos de consumo. Y cientos de veces al día se nos promete que la buena vida, entendida como alegría, placer, felicidad, contentamiento, plenitud, autoestima, valor social, todas esas cosas están a nuestro alcance, están bajo nuestro control y nos sentimos tentados a amar y buscar las cosas creadas como fuente de vida, en lugar de buscar a su creador. Nos seducen para que confiemos en la tecnología, el dinero y sobre todo que confíes en ti mismo, en vez de hacerlo en la provisión de Dios. Como en el caso de Israel, descubrimos que esas falsas promesas no son más que espejismos, y nos quedamos atrapados en una espiral de anhelos vanos, donde nunca nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Si queremos encontrar nuestro verdadero gozo y nuestra vocación, primero debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y de aquí brotará una conducta transformada. Ya lo dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, y todas esas cosas os serán añadidas. Primero, el discipulado es un asunto del corazón. Segundo, Oseas nos enseña que el amor bíblico es muy diferente de los conceptos modernos del amor. A ver, nuestra cultura tiene conceptos optimistas, románticos, tanto del amor como de la naturaleza humana. A ver, somos buenos por naturaleza, ¿no? Por tanto, el amor es lo que merece cada uno de nosotros, dado que la naturaleza humana es esencialmente digna de recibir el amor. ¿Os dais cuenta? El amor se ha convertido prácticamente en un derecho humano. Y en su camino no se debería interponer nada, porque es lo que merecemos. El amor no debería interponerse ninguna regla, no debería interponerse ninguna creencia, nada. La gente busca el amor como fuente primaria de felicidad. Y piensan que así la vida merece la pena ser vivida. Nuestra obsesión por el amor es tal que no exageramos si decimos que el amor es un ídolo moderno, algo que buscamos como un fin en sí mismo, con todo nuestro ser. Pero en Oseas, fijaos, el amor no tiene que ver con la realización personal, tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con una fidelidad disciplinada hacia Dios. Y mirad, esto significa que debemos ser cautelosos a la hora de abordar el tema del amor en la Iglesia. Decir cosas como Dios te ama tal y como eres, y entiendo lo que se quiere decir, ¿verdad? O entonar canciones de adoración en un lenguaje romántico, más propio del amor erótico, puede llevarnos fácilmente a alimentar nuestro deseo voraz de autoafirmación y correr el riesgo de transformar el amor del pacto de Dios en un discurso marcado por el sentimentalismo humano. Y más de uno
más de uno puede llegar a pensar que el amor divino defiende actitudes y conductas que Dios no defiende y que son absolutamente incompatibles con el discipulado cristiano. Esta teología terapéutica, podríamos llamarla, corta de raíz la pasión por la transformación espiritual. Nos hace creer que ya hemos llegado y puede llevarnos erróneamente a dar por hecho que como Dios me ama, puedo seguir con mi vida como si Él no existiera. Y si de algo nos advierte Oseas, es que no debemos caer nunca en la trampa de identificar el amor de Dios con la permisividad de Dios, para que sigamos deseos o anhelos que anidan en nuestro corazón y que en realidad nos alejan de Él y nos hacen daño. Porque no participamos de un matrimonio entre iguales. No participamos de un matrimonio entre iguales. Dios no es una versión ligeramente superior de nosotros mismos. Su amor causa maravilla, es cierto, causa maravilla. Pero también es motivo, ¿sabéis qué? De humildad, de arrepentimiento, de reverencia y de temor. Sí, de temor. Y sabéis, este último aspecto, el temor de Dios, es el que nosotros como cristianos occidentales hemos casi olvidado. Si Dios nos enviara hoy una impactante señal profética, ¿cuál crees que sería el blanco de ese mensaje? ¿Crees que entenderíamos su mensaje? ¿Estarías tú dispuesto a hacer cambios significativos en respuesta a su llamado? ¿O la complacencia y la indiferencia impedirían que pudieras discernir su voz? ¿Qué áreas específicas hay en vuestras vidas, en mi vida, en las que estamos buscando amor y satisfacción fuera de la relación con Dios? Que nuestro Dios amante, ¿verdad?, nos ayude a comprender la anchura, la altura, la profundidad de su amor, de manera que deseemos más que a la vida. Señor os bendiga.